Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes después de algún tiempo. Hoy vengo a compartirles un tema que me gusta mucho en lo personal. Quiero estudiar junto con ustedes esta carta, la primera carta pastoral de nuestro obispo, don Fidencio López Plaza. Esta carta que se llama Ante la crisis y pandemia de ayer, hoy y siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Este documento nos lo regaló el obispo este 7 de febrero allá en Soriano a todos los consejos parroquiales de pastoral. Y pues es mi intención hoy estudiar un poco sobre esto. Obviamente este estudio no será exhaustivo, sería imposible en 3 horas que vamos a ver, 1 hora diaria en 3 días. Así va a ser ahora esta modalidad para un servidor. Y creo que la mejor forma de empezar y abordar esta carta ya es empezando por el objetivo. El objetivo de esta carta lo podemos encontrar en el numeral número 5 y yo voy a resumirlo en 3 puntos que nos pueden ayudar bastante a definirlo. Miren, si ven esos 3 puntos, están muy relacionados con las 3 secciones en las que se divide este documento, que lo vamos a ver más adelante. Primero es oír y mirar. Fíjense, hago mucho énfasis en los verbos. Creo que estos verbos nos van a dar la clave de lectura para entender este documento. Oír y mirar lo que Dios nos dice y nos pide por medio de los grandes desafíos. Esos grandes desafíos que está la humanidad y obviamente nuestro estado y obviamente nuestra parroquia actualmente viviendo. Esos desafíos que responden a un signo de los tiempos, que en este caso, pues específicamente podemos decir el COVID, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, implica más cosas vienen relacionados con esta pandemia. Segundo punto, los verbos discernir y proponer. ¿Qué vamos a proponer? El evangelio y la evangelización como remedio y el mejor servicio al hermano. Esto es una frase que a mí me llama mucho la atención del obispo don Fidencio y que vamos también a analizar más adelante. Y por último, proponer el camino de Guadalupe al Redentor para hacer presente el reino de Dios. Todos aquellos que somos agentes de pastoral y que hemos tomado ya más de algún curso, debemos de estar muy conscientes cuando vemos la definición de pastoral, que nuestro objetivo es anunciar y hacer presente el reino de Dios. Y bueno, esta carta no es la excepción y busca lo mismo. Recuerden que toda la iglesia, su misión es la evangelización. Muy bien, ya entrando, pues ahora sí a esta primer sección, esta primer parte, que es contemplamos. Y bueno, no está de más decir que obviamente este documento, al igual que nuestro Pleno Diocesano de Pastoral, al igual que el proyecto global global de pastoral y otros tantos documentos como nuestro plan parroquial de pastoral, siguen este método del ver, juzgar y actuar, que en la iglesia pues nos gusta mucho y que seguimos, ¿no? Entonces, este documento sigue igual este tenor de esos 3 momentos y el día de hoy vamos a enfocarnos al primero. Ese ver que aquí le llamamos contemplar. Entonces dice don Fidencio, contemplamos luces, sombras, gritos y silencios que surgen de la actual crisis antropológico-cultural y las pandemias. Antes de continuar, ya tan solo en este título podemos ver 2 puntos que a mí me gustaría mucho que analizáramos. De entrada, esta palabra crisis, ¿sí? Que para muchos parecería algo negativo, ¿no? Algo que te tumba y que no te deja levantarte, una enfermedad. Sin embargo, la invitación es a retomar esa palabra desde su etimología, ¿no? Donde vemos que nos dice don Fidencio que viene del griego antiguo krenei, ¿sí? Que esto traducido a un sustantivo se dice crisis, ¿no? Y crisis significa juicio o decisión. Entonces, una interpretación que se puede hacer es, crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. ¿Y qué implica esto? Pues tomar decisiones y tomar juicios, que precisamente es lo que hacemos todos los agentes de pastoral,
consejos precisamente en nuestros planes, ¿no? En este ver, juzgar, en ese juzgar es donde tomamos decisiones. Muy bien. Otro punto que aquí quiero destacar es esta crisis que le junta el punto antropológico cultural. Y solo quiero decir algo, porque quiero que vean cómo todos los documentos de la iglesia se van ligando de alguna u otra forma, y eso quiere decir que estamos en una iglesia que es coherente, en un magisterio que no tiene destellos individuales, ¿no? Sino que todo forma parte de un todo. En el PGP, si recuerdan, los que lo estudiaron, que espero que hayan sido todos, precisamente en la primera parte, en el tema también del contemplar, los obispos definían que el núcleo cultural fundante desafiante en nuestro país, en México, es la negación de la primacía del ser humano. Y esto no es otra cosa más que hablar de una crisis precisamente antropológica, cultural. Entonces, si ven, hay coherencia en este discurso, en esta carta, con lo que se está viviendo y lo que se está hablando en nuestro país. Muy bien. ¿Qué más? Les decía, algo que me pareció muy interesante en esta primera parte es que nuestro obispo, pues ya en el 2021 tuvo oportunidad de recorrer nuestra diócesis, estando presente en diferentes asambleas decanales, y en ellas recoge lo que él llama resonancias. Miren, no sé si ustedes conozcan los diapasones, son estos instrumentos metálicos que parecen como una Y, ¿sí? Si tú pones varios diapasones juntos y tú haces vibrar uno, los demás empiezan a vibrar con la misma frecuencia, se transmite eso, ¿no? Y entonces, precisamente eso es lo que recoge don Fidencio, él encuentra esas vibraciones que se repiten en todas esas parroquias y las hace resaltar, porque obviamente eso nos da una señal, algo que tenemos que, una vez identificado, saber dar respuesta. Voy a hablar precisamente solo de 4 de estas resonancias que menciona aquí nuestro obispo. Una es la centralidad consoladora de Jesús Eucaristía. Qué maravilla, ¿no? Esto que para muchos es debilidad y que para nosotros los cristianos es nuestra fortaleza, nuestro centro, pues ahí es esta capilla del Santísimo donde encontramos a Jesús Eucaristía, y que don Fidencio recoge que para todas estas parroquias es una gran fortaleza. Nosotros tenemos como parroquia esa fortuna, ¿no? De tener este cenáculo, este lugar donde podemos ir y encontrarnos con Jesús vivo allí, Jesús Eucaristía, y sentir su apoyo, su respaldo, su consuelo, su ternura, ¿no? Entonces, esto es una fortaleza y es algo que la diócesis se recoge, ¿no? Tenemos la suerte de estar en una parroquia centrada en la Eucaristía, y eso es una maravilla. Otro punto, y bueno, y esto que estamos haciendo hoy aquí, este curso por medios digitales, sí, eso es otra resonancia que se recoge. O sea, ¿qué pasó en todo este tiempo a raíz de esta pandemia? Pues que se empezaron a transmitir misas, catequesis, formación como la de hoy a través de medios digitales. Entonces, esa es otra resonancia que se encuentra en todas estas parroquias. Una más, pues todo este tema de los signos solidarios, ¿no? ¿Cuántas parroquias no se está dando, se empezó a dar y se sigue dando despensas a las personas más necesitadas, ¿no? Esta visita a los enfermos, que necesitan escucharnos, que necesitan cercanía de nuestra parte, esta búsqueda del hermano vulnerable, el que se quedó sin trabajo, etcétera, y que necesita de nuestro apoyo. Esos son signos de solidaridad que también surgieron con mucha fuerza a raíz de esto. Miren, yo estoy en Cáritas parroquiales, una de mis responsabilidades es Cáritas Emergencias. Este Cáritas Emergencias precisamente es la respuesta de cierto grupo de personas hacia una emergencia, ¿no? Y el COVID obviamente es una emergencia, y créanme que de ser un programa que estaba así de pequeño, con dificultad para crecer en la diócesis, pues ahora es un programa que ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque las personas reaccionamos ante la necesidad del hermano y nos dice, ¿qué más puedo hacer por ellos?
y esos signos se reflejan, pues obviamente, en temas materiales, como una despensa, de acompañamiento, más espirituales, y también en temas estructurales, como la formación de brigadas ante la emergencia, entre otras cosas, ¿no? Todos los equipos parroquiales de pastoral social despertaron de repente, nos sacudieron a todos y salimos adelante, salimos en busca de esa persona que nos necesitaba. Y por último, otra resonancia que a mí me encanta y que el Papa Francisco la ha dicho, es descubrirnos juntos en una misma barca, saber que de repente viajamos todos juntos, a diferencia de lo que pensábamos antes, ¿no? Que cada quien íbamos en nuestros pequeños balsas individuales, pero no, vamos todos juntos en un gran barco, pero también saber que somos frágiles y que ante una pandemia como esta podemos sucumbir, el barco se puede hundir, pero gracias a Dios sabemos que no viajamos solos, sino que ahí está Jesucristo, pero a veces, como en el pasaje bíblico, se nos olvida y pensamos que Él no está al pendiente de nosotros, pero no es así. Entonces, despertar también de conciencia, de vernos como una unidad de todos los seres humanos, también es pues un signo de los tiempos, ¿no? Que surge de esta pandemia. Es impresionante lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Causado por este COVID, y a mí me encanta algo que nos dice Don Fidencio, que dice, bueno, en este tiempo surgen nuevos signos, nuevos símbolos, nuevos imaginarios, y nos invita a reflexionar en ellos. No podemos seguir pensando en el pasado. Y él hace unas preguntas que a mí me encantan. Dice, ¿qué otro significado hay más allá del cubrebocas, de las manos limpias y de la sana distancia? Nos han hablado mucho de esto. Usa el cubrebocas, siempre manos limpias, y a mantener la sana distancia. ¿Cómo debemos leer esto? ¿Qué debemos interpretar de esto? Es un reto para nosotros, todos los agentes de pastoral y todas las personas católicas y bautizadas. ¿Cómo repensar el modo como nos estamos relacionando con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios? Porque definitivamente algo cambió. Nos dimos cuenta, como ya dije ahorita, que no somos seres individuales en una isla desierta. Somos seres interdependientes que nos relacionamos no solo con otros, sino también con el mundo, con la naturaleza y con Dios, obviamente. Pero creo que desde mi humilde punto de vista, que hemos caído en una forma de relacionarnos ya caduca, que ya no responde a estas nuevas realidades. Entonces, nos dice también Confidencio en esta primera parte que hay que entender que Jesús no solo nos da ya indicativos, ¿no? Sino que ahora se dirige a nosotros, sus discípulos, con imperativos. Vayan y evangelicen, vayan a llevar a todos la buena noticia, vayan y curen, denles ustedes de comer, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esos son temas que vamos a ver el día de mañana. Ese va a ser el tema central del día de mañana. Todos estos imperativos van a ver qué hermoso es esto que vamos a ver mañana. Entonces, continuando con digamos, como arranque a esta primer parte, también vemos que esta realidad pues, nos ha llevado a caer en diferentes crisis, ¿no? Nos habla de una crisis de identidad, que aquí lo podemos ver, nos habla de una crisis de sentido, también nos habla de gritos que se empiezan a escuchar o que ya se están escuchando y a lo mejor nosotros no escuchábamos, pero que ya estaban ahí, y finalmente de un signo profético. Vamos a ir abordando entonces estos 4 puntos para ver qué nos están diciendo. Ok, crisis de identidad. Aquí me parece sumamente interesante comentarles y recordar algo que también ya vimos en alguno de los temas, en estas formaciones semanales, la estadística, ¿no? Que algunas estadísticas del INEGI, lo veíamos cuando revisamos nuestro plan parroquial de pastoral 2021, a principios del 2021 precisamente, y yo quiero destacar algo, miren, esta crisis de identidad cristiana nos habla de este cambio de paradigma, ¿no? Antes, cuando
la famosa cristiandad que le llamamos, en que nos sentíamos pues los únicos, ¿no? O sea, todos somos católicos en México, ¿sí? Y en unos años, por el 68, esto es lo que pues regía, ¿no? Se decía que la fe había sellado el alma de América Latina, ¿no? Pero pues tiempo después, en el 2017, llega un documento como aparecía, que nos dice, aguas, no se prenden el foco rojo. No es así, ¿no? Se abre paso a un nuevo periodo de la historia, dice, caracterizado por un desconcierto generalizado, por las nuevas turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana y por la emergencia de variadas ofertas religiosas. Recuerden que esta época del modernismo se caracteriza por eso, por rechazar todas esas formas institucionales anteriores, porque precisamente veían en ello lo caduco. O sea, para el modernista, lo nuevo es lo bueno. Todo debe ser novedad siempre. Y bueno, ustedes pueden reconocer, más de algunos de nosotros, que ya no somos unos jóvenes, pues recordaremos todas estas actitudes modernistas en nuestra infancia. Un dato así muy duro, en el INEGI, en el censo de 2020, comparándolo con el 2010, fíjense, en 10 años de diferencia, pasamos de un 92% a un 85.5%. Estos, a lo mejor muchos podrían decir, bueno, 6.5 puntos porcentuales no es nada. Es muchísimo. O sea, de verdad, no nos durmamos en nuestros laureles. Es muchísimo. Como Iglesia Católica estamos dejando de proponer contenido a las personas. A los jóvenes ya no somos atractivos para ellos. Ya no estamos presentes en cada momento de la vida. La sociedad nos ha ido sacando de todos los lugares, de las escuelas, obviamente del gobierno. Pero también los invito a que no vean en esto, no lo vean con desesperanza. Hace poco escuchaba a una persona muy importante que decía, vivimos en un momento privilegiado en el que los católicos somos cada vez menos, va a parecer contradictorio, pero decía, somos cada vez menos, estamos luchando contra corriente, pero eso nos hace ponerle vida a esto, pues. Una comparación muy absurda a lo mejor, pero a mí me recuerda mucho cuando yo trabajaba en una refresquería, sí, muy famosa. Primero estuve en un lugar que se llamaba Lázaro Cárdenas, donde nosotros teníamos el 98% de participación de mercado. Entonces lo único que teníamos que hacer era cuidarnos y era muy fácil. La verdad es que estábamos en la tranquilidad absoluta. Todo el mundo prefería nuestro producto y no había problema. Pero después me cambian a Irapuato, donde nuestro porcentaje de mercado era mucho más bajo. Entonces, ahí sí había competencia y ahí te ponías las pilas o te comían el mercado. Entonces, es algo parecido aquí. Los católicos ya no podemos estar sentados esperando a que todos vengan y lleguen solitos al templo porque somos la única opción. Hay muchas opciones más allá afuera y muchas opciones más atractivas para ellos, para estos jóvenes de ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a crisis de identidad. Estamos perdiendo momento y tenemos que recuperarlo. Segundo punto, crisis del sentido personal y social. Esto, digamos que de alguna forma va amarrado con el anterior, pero tiene sus puntos muy, muy interesantes. ¿Qué nos dicen aquí? Dice, más difícil percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos que resultan de la información que recolectamos. Miren, vivimos, en el punto pasado les hablaba del tema de la modernidad. Ahora hablamos del tema de la posmodernidad. Cuando hablamos de posmodernidad es difícil hablar de algo muy específico porque la posmodernidad es como eso que les acabo de leer. Son fragmentos de cultura, de información. La humanidad estamos fragmentados, el mismo ser humano está fragmentado, deconstruido, y podemos eso verlo o percibirlo en temas como la cultura del consumo. ¿Sí? Ustedes conocen a adultos, jóvenes, en que si no tienen el último celular, el último reloj, el último carro, sienten que no son nadie. Han puesto su identidad en las cosas materiales. Y si no son actuales, como el modelo más reciente de un iPhone, ellos también no son actuales. Ellos sienten que caducan. Este tema de
que usa la industria mucho, ¿no? De la obsolescencia programada, que en un inicio fue algo que intentaron hacer bueno en un tiempo de crisis, allá en el 1929, cuando hubo una gran crisis. ¿Qué dijeron? Para incrementar el consumo y que se genere movimiento económico, vamos a hacer que los aparatos, las máquinas, los equipos que hagamos caduquen más pronto, pero de una manera intencional. Entonces, eso ayudó al principio, pero después, ¿qué pasó? O sea, cuando ya se debió haber quitado, pues que a la industria le gustó este modelo de trabajar porque le generaba mucha ganancia y empezó a hacerlo. Pero ahora en lugar de hacerlo simplemente en que el equipo ya no ocupaban hacer que físicamente una resistencia se rompiera o algo fallara. Ahora nada más decían, ya estamos en el modelo 2018, ya estamos en el modelo 2019, estamos en el modelo 2020. Ya estamos en el modelo del 2020 de medio año, ¿no? A ese punto hemos llegado, que ahora ya la obsolescencia programada no se necesita. Ya nosotros mismos nos hemos vuelto, nosotros mismos nos catalogamos como ya obsolescentes y necesitamos de un nuevo producto para sentirnos otra vez bien. Y otras características, crece la lógica del individualismo. Eso es algo característico de estos días. Nos han vendido la idea de que estamos solos, de que debemos de ver nosotros por nuestro propio bien, que nadie más lo va a hacer, que si trabajamos muchas horas, tendremos mucho dinero y que si alguien es pobre es porque él es flojo, ¿sí? Porque él no quiere tener dinero, y que eso a ti no te interesa, y que el mercado arreglará todo para que si tú echas todas las ganas, el mercado le dará a cada quien lo justo, ¿no? Pero es una mentira. El mercado no trabaja así, no es justo. Por eso ahora, pues, tantos movimientos antineoliberales, ¿no? Que es este tema de la economía de mercado, que ahora con esta pandemia nos dimos cuenta precisamente de eso, de que no sirve. ¿Qué otro síntoma de este tema de crisis de sentido personal y social? Fíjense, esto me interesa mucho comentarlo, que se suscitan mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. Y si alguien tiene duda de eso y ya escuchó del famoso metaverso, este mundo virtual que se ha creado, que ha creado Google y que Facebook pronto le seguirá los pasos, Microsoft seguramente, etcétera. ¿Qué es? O sea, ahora te pones unas gafas, te aíslas de tu mundo, de tu realidad y te metes a un mundo completamente virtual, donde tú puedes parecer lo que tú quieras. Tú puedes ser un hombre como tú eres o una mujer, o puedes ser de otro sexo, o puedes ser un elefante, una ballena voladora amarilla, puedes reunirte con tus amigos en el espacio, abajo del mar, donde tú quieras. Mundos imaginarios y que vemos en ellos la completa libertad e igualdad. ¿Por qué? Porque pues ahí tú puedes hacer lo que quieras y nadie te va a decir nada, pero esto no es más que una huida de nuestra realidad. ¿Y por qué el joven de hoy, o incluso el adulto de hoy, quiere huir de su realidad? Pues hay diferentes razones, ¿no? En general, hablando de los jóvenes, y una característica muy específica del joven posmodernista es que ya no valora el pasado. Para él, el pasado no existe y el futuro es incierto. Entonces, eso lo lleva a vivir un presente, siempre en un presente. Y eso hace que en ese presente busque la mayor cantidad de satisfacciones posibles y le rinde culto al cuerpo, al tema de las sensaciones, de las experiencias sensoriales. Es mejor estar en un antro tomando, sintiendo las luces estroboscópicas o lo que sea, tocando, que estar sentado en una iglesia orando, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque es una realidad y los católicos, creo que lo peor que podríamos pensar es la solución a esto, pues ¿cuál es? Pues sacarlos de ahí y meterlos acá. No va a ser posible así. Es como nosotros nos inculturizamos en ese mundo de ellos y desde allí llevamos el evangelio. Son temas muy interesantes, pero no son los de hoy. En algún momento también ya también en otro tiempo los vimos
con un poco más de detalle cuando vimos todo ese tema de la pastoral urbana. Muy bien, y este sinsentido social se manifiesta sobre todo en una globalización sin solidaridad. Esta famosa frase de, pues ahora estamos muy cerca por los medios, pero estamos más lejos que nunca, ¿no? Estamos más cerca de una persona con la que estoy jugando un videojuego que está en Japón que con mis padres o con mis hermanos que están aquí junto a mí en la sala. Yo estoy aquí en mi cuarto. O vemos que encerrados en estos mundos virtuales no me interesa el exterior y la problemática. Una forma también, algo que también hace atractivo a estos mundos virtuales es que me quita una responsabilidad de la realidad. Yo muchas veces les he dicho esta frase que me encanta de un filósofo, ahorita olvidé el nombre, pero que dice que en cuanto nosotros cruzamos, Levinas, un famoso filósofo judío, que cuando cruzamos la mirada con cualquier persona, con el otro, en cuanto nuestras miradas se cruzan, yo ya siento alguna responsabilidad por esa persona. Y yo creo en esto, y creo que es tan real que cuando vamos por la calle y hay gente ahí tirada en el suelo, lo que hacemos es no voltearla a ver, porque huimos a esa responsabilidad. Y esta globalización nos hace estar en todos lados, pero a la vez en ninguno. Y hace que estas personas ya no solo sean personas que están en la orilla, en la periferia, sino que ahora están afuera. Los hacemos invisibles porque no queremos tener ese compromiso con nosotros. Muy bien, creo que ya nos extendimos mucho en este punto. Y vamos a pasar a de los gritos. También me parece una sección interesante de esta primera parte que estamos ahorita estudiando. Y vamos a ver que nos ponen 7 gritos. Y empieza diciendo que estos gritos, cuando se capturaron, pues cuando se vieron, cuando se escucharon, cuando se recogieron, se recogieron como 7 clamores, pero que, parafraseando un documento de Puebla, dice, estos clamores ahora son gritos claros, crecientes, impetuosos y en muchos casos amenazantes. En pocas palabras, no podemos ya ignorar estos gritos, porque son gritos que se están dando hoy en día. Yo te pongo una pregunta muy interesante. Si tú esos gritos no los has escuchado, ¿por qué? Porque los gritos créanme, están fuertes. Estás metido en este mundo virtual del que hablábamos. Un mundo virtual no puede ser, no tiene que ser solamente digital, puede ser un mundo dentro de mi casa, encerrado por la pandemia, pero ya llevado a un punto en que ya no quiero salir. De verdad, yo veo personas de grupos parroquiales, de pastoral, de pequeñas comunidades, de familia, que han perdido el contacto ya con la realidad. Y la pregunta es, ¿realmente lo que tienen es miedo? ¿Se están cuidando realmente de la pandemia? ¿O es que ya les gustó estar en ese mundo en que no hay ningún compromiso más que estar ahí, contigo mismo? Es una pregunta que les dejo y es muy interesante. Y este documento, es lo bonito de reflexionar estos documentos, ¿no? Todas esas preguntas, todas esas cuestiones que debemos hacernos. ¿Cuáles son estos gritos? Vamos a verlos. Voy a acelerar quizá un poco. El primer grito dice, no puedo respirar. Y puede entenderse de entrada así literalmente, ¿no? Con el COVID, todas estas personas con dificultad para respirar y que fue la causa de la muerte de muchas de esas o de un gran dolor en casa. Entonces, este grito es el de las víctimas originado por la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Recuerden todo este tema de las comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Es una enfermedad que ya estaba ahí, pero que no sabíamos que estaba, pero que cuando llegó el COVID, esas enfermedades que estaban ahí hacen que sea más sufrido esta enfermedad del COVID o que incluso nos ha llevado a la muerte, ¿no?
O sea, un ejemplo clásico, pensemos, es acuérdense, la obesidad, o si tenías diabetes, o si tenías presión arterial alta, o sea, todo eso ayudaba a que lo que hubiera sido un COVID, a lo mejor más llevable, o sea, pese a todo lo que sea, no quiero tampoco irme al extremo de minimizar nada, sí se haya complicado. Ok, entonces, este grito, dice el obispo, está actualizando el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Y, y es un grito válido que hay que escuchar. ¿De acuerdo? Ok. Otro grito. Tenemos mucho miedo. ¿Quién grita esto? Tenemos mucho miedo. Este es el grito de las víctimas de la inseguridad, la corrupción y la violencia. Yo recuerdo a finales del 2020, cuando estábamos preparando el Plan Parroquial de Pastoral 2021, que es este que está corriendo ahorita todavía, bueno, que estuvo corriendo hasta diciembre, perdón, y hicimos un censo, una encuesta digital de la percepción de los habitantes de la parroquia, para ver cuáles eran las problemáticas que más nos aquejaban o que más nos preocupaban. Y en número uno, en primer lugar, surgió precisamente el tema de la inseguridad, para que vean que estas resonancias, estos gritos son actuales y siguen siendo actuales y son reales. Dice, han pasado a formar parte de forma de ser. Fíjense cómo esta corrupción, esta violencia, pareciera que ya son parte del mexicano. Y eso es algo preocupante. Pero que también hay una dialéctica en esto, porque por otro lado sabemos que esto no es innato, que es algo que se adquiere, se aprende y se desarrolla. Entonces, no es que tú nazcas violento, que yo nazca violento o que yo nazca corrupto, es algo que se aprende en la cultura, de lo que mamamos todos los días. ¿Y dónde se aprende? Pues se aprende en casa. Si alguien es corrupto, habría que regresar y ver en sus padres la corrupción y en los padres y en los abuelos, etcétera. Y no solo en la familia, también afuera, este famoso, el que no tranza no avanza, etcétera. Entonces, por eso es que en este grito, don Fidencio nos dice que hay que apostar por el tema de la educación, o sea, este proceso educativo, y que el Papa también lo está haciendo, esta reforma educativa que está lanzando a todo el mundo, ¿no? Y que está pidiendo que nos unamos en eso. Este grito, tenemos hambre, ¿qué es el grito de los pobres? Yo creo que ese es un grito que espero que cuando nos sigue lo hayamos escuchado y mucho. ¿Por qué? Porque si lo escuchamos, bueno, y que lo escuchemos y que hagamos algo en consecuencia. Es algo reciente. O sea, ¿cuántas personas a raíz de la pandemia se quedaron sin trabajo? Y si había una familia que ya era pobre y ahora con esto peor, ¿no? Porque tú ves la falta de medicamentos en el sistema de seguridad, de salud, que tú deberías tener la confianza en que vas a tenerlos, ¿no? Y no los tienes y tienes que ir a comprarlos y son medicamentos caros. Seguramente tú alguna vez te tocó hacerlo y ya dijiste, oye, qué caro. Pues ahora piensa que una familia que no tiene recursos, imagínate la desesperanza de esa familia. Si un hijo tuyo se enferma y no tienes dinero para comprar la medicina que requiere, híjole, es algo que no me puedo ni imaginar. Es algo doloroso, ¿no? Entonces, imagínense también el tema de hambre, que tú no puedas darle de comer a tus hijos. Y eso los lleva a una desnutrición y a otras cosas, ¿no? Pero hay millones de pobres que siguen clamando por lo necesario para comer dignamente, para tener una educación de calidad, una vivienda digna, un trabajo estable con salarios suficientes y una seguridad social que les haga vivir sin angustias su vida de cada día. Tan grave es provocar ese grito como permanecer indiferente ante él. ¡Wow! Tan grave es provocar ese grito. Eso significaría que tú puedes ser un patrón que está pagando sueldos inhumanos, aprovechándote que esa persona no tiene quizá escuela y tú puedes decir, tú no mereces más que esto.
Pero también grave es permanecer indiferente, que tú veas a esa persona que es explotada por alguien más y no hagas nada. O que veas a esa persona ahí tirada en la calle sin comer y no hagas nada. Creo que el día de hoy nos estamos llevando muchas cuestiones que nos deben interpelar y que de veras hay que escuchar esos gritos. No nos maten. ¿Este grito de quién es? Es el grito de las mujeres. Fíjense, en el año 2020, marcado por el COVID-19, hubo otra lacra que el propio gobierno de México calificó recientemente como la otra pandemia. Y esta se trata de la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo recuerdo esa frase que nos enseñaban que decía, ve en tu esposa, ve en tu mamá, ve en tu hija, en tus hijas, a María. ¿Tú le pegarías? ¿Tú le gritarías? O esta que es más cursi, ¿no? De trátalos, ¿cómo dice? Ni como el pétalo de una rosa. No les pegues ni con el pétalo de una rosa, no los toques. Pero es real, pero eso ya creo que es un tema del pasado y más ahora que todo este tiempo que estuvieron pues juntos, mucho tiempo aislados, se generaron muchos temas de violencia. Aquí en la parroquia tuvimos la oportunidad de ofrecer centros de escucha, líneas de auxilio donde tú puedas marcar y hablar con personas calificadas para escucharte y ayudarte. Eso podía ayudar mucho a liberar esta parte, pero ¿cuántas personas no podían hacer eso, no? O no querían hacer eso. ¿Qué otro grito? No nos juzguen. Es el grito de los adolescentes y los jóvenes. La situación de muchos de ellos envueltos en la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la falta de oportunidades, el desempleo, la migración y el descarte. Un país sin adolescentes y sin jóvenes sanos es un país sin futuro. Y eso creo que es bastante lógico, ¿no? El futuro de un país pues son sus jóvenes, sus adolescentes, sus niños. Pero si estas personas están creciendo, estos jóvenes, adolescentes y niños, sin esperanza, sin ver oportunidades de trabajo y más que teniendo la única oportunidad de salir adelante es uniéndote a una pandilla y robar o al narcotráfico. Muchas veces nosotros los juzgamos, pero hay que pensar que hay estructuras de pecado que atrapan a muchas personas y que por sí solos no son capaces de salir de ellos y es donde nosotros tenemos que actuar muchas veces. Para nosotros es bien fácil decir, pues qué tonto, se dejó engañar, se dejó engatusar, o qué tonto que sabe que eso está mal, ¿por qué no se va? Pero ponte en su lugar. Para ellos no es fácil, o sea, no pueden ver eso, no pueden ver que están mal o simplemente no ven otra forma de estar. A mí me encanta esta definición de pobreza que dice, pobre no solo es aquel que no tiene, sino también el que no tiene con qué tener. Y eso habla de que no solo es la parte económica, sino también es esa parte de capacidades. Si un niño, un adolescente, nació en una casa pobre, en una zona pobre, crece con eso en la mente. Y muchas veces no recibe la ayuda externa para decirle que hay otras cosas que se pueden hacer, pues. Entonces, no juzguemos nada más. Por eso dice aquí, no nos juzguen, entendamos a esos jóvenes. Somos sus hermanos. Ese es el grito de los migrantes. Pues aquí en este tema de los migrantes, yo te haría solamente otra pregunta más. Te invito a hacerte otra pregunta. Cuando un migrante se acerca a ti, imagínate que un migrante se acerca a ti y te exige, así, esta palabra es clave en esta pregunta, te exige que le ayudes. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué haces? Creo que lo más fácil es otra vez caer en este tema del juzgar. No, oye, tranquilo, estás viniendo tú a mi país, y tú eres el que necesita y me estás exigiendo cuando yo soy el que te puedo dar. O sea, esa es nuestra actitud. O nos ponemos en sus zapatos y pensamos, todo lo que ha tenido que vivir esa persona,
tuvo que dejar su casa, su país, muchas veces sus familias, o cuando vienen con familias, sufrir violación de una esposa, de una hija, o tuvo incluso secuestro, o algunos tuvieron que irse a trabajar con el crimen organizado. Todo eso lo han vivido y los que logran llegar hasta ti y pedirte apoyo, créeme que es porque están en una situación desesperada, como la que mencionaba antes. Yo creo que no hay nada más triste que ver la mirada de una persona, una mirada sin esperanza. Eso de verdad a mí me mata y me puede mucho. Entonces, antes de juzgar y ver al migrante como alguien externo, alguien ajeno a mí, velo como tu prójimo, como tu hermano, y trata de entender su situación. Y por último, el último de los gritos, no me destruyas. Ese es el grito de la tierra. El Papa Francisco, pues sabemos que en su magisterio ha insistido mucho en esta parte, ha traído de nuevo el tema ecológico, la ecología integral, una ecología que no solo es hablar de la tierra, el agua contaminada, sino es también esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Cómo la estamos tratando, cómo nos lo estamos acabando. Creo que sería, ustedes saben que en el mundo hay como dos visiones, ¿no? Los que dicen que es mentira, que no está pasando nada, y los que pues dicen que sí es verdad. ¿Tú en cuál te pones? ¿Tú qué ves en tu entorno? ¿Sigues viendo esos ríos limpios que veías de niño? O deja de que estén limpios, o sea, sigue habiendo ríos ahí, o sea, ya ves nada más cauces secos. Hemos olvidado que somos tierra que camina. A mí me encanta esta frase. Hemos olvidado que somos tierra que camina. Hemos olvidado que la creación es la casa de todos. Y en este tema, pues, entra mucho este sistema económico en el que vivimos, ¿no? Este neoliberalismo que nos hace pensar solamente en riquezas. Las empresas, a muchas empresas, tampoco quiero generalizar, pero es algo muy característico, solo les importa la riqueza, generar utilidad para los socios a costa de cualquier cosa, y ahí entra el tema del extractivismo. O sea, por eso las empresas extranjeras les es muy fácil pues ir a países latinoamericanos, por ejemplo, y extraer todos sus recursos sin reponerlos, ¿no? Son cosas que pasaban en el pasado y que siguen pasando, ¿no? Y hay que nosotros desde nuestro ámbito, de nuestra trinchera, pues ver qué hacemos para detener eso. Por eso este tema de buscar tantas alternativas en economías, ¿no? Hablamos ahora de economías solidarias, de economías del bien común, de economías de comunión, que son conceptos nuevos que poco a poco van tomando fuerza porque nos hemos dado cuenta de que el neoliberalismo no es la respuesta definitiva. Muy bien. Y ya para terminar, entramos a el último punto, signos proféticos. Vamos a ver el día de mañana que cuando empezamos a revisar una serie de imperativos, que así le llama, imperativos, que no son otra cosa más que los imperativos que Jesús nos da en diferentes momentos, ante diferentes situaciones y circunstancias, a cada uno de estos imperativos le asigna un signo profético. Este signo profético se traduce en un proyecto que debe aterrizar en los diferentes grupos de pastoral. Pero aquí, en esta primera sección, se agrega un signo profético. ¿Cuál es este signo profético? Dice, es el ministerio parroquial de escucha. Otra forma de decirlo es la casa de escucha. ¿Qué nos dice que debería haber en cada parroquia, en la diócesis, una casa de escucha? Esto también se puede traducir de otra forma, que es un proyecto que ya se está, digamos, desarrollando, se está viendo, que pronto empezaremos a saber de él. Un proyecto que a mí en lo personal me emociona mucho, que es este centro de observatorio de la realidad. También se le dice muchas veces observatorio de la pobreza, pero creo que observatorio de la realidad es, creo que la mejor forma de definirlo. Y no es otra cosa más que la invitación. O sea, si lo traducimos esto a
ya a nuestras personas, porque acuérdense que para que entrar en una conversión sinodal, que en este caso de eso hablamos, una conversión sinodal, porque escuchar, saber escuchar solo se puede hacer si caminamos junto al pobre. Solo cuando le va bien a los pobres nos irá bien a todos. Esa frase me encanta. Una frase del padre Pedro Trigo, ¿sí? Y para que les vaya bien a los pobres hay que estar ahí con ellos, hay que escucharlos, saber qué es lo que les duele. Caminar junto a su lado, no verlos desde lejos, no dejarles una despensa en la puerta, tocar la puerta e irnos, ¿no? Sino platicar con ellos, conocerlos. Eso es ser sinodal. Entonces, para que las estructuras que actualmente tenemos tengan una conversión sinodal, antes tiene que haber una conversión pastoral. Eso implica una conversión de las estructuras de la iglesia. O sea, una conversión pastoral implicaría crear un centro de escucha, ¿no? Un observatorio de la realidad. Pero para eso antes tiene que haber una conversión personal. Y eso implica que nosotros, los agentes de pastoral, haya ciertas actitudes que respondan a esa estructura que queremos hacer. En este caso, ¿qué actitudes debería haber para poder hacer una casa de escucha? Pues empezar por la capacidad de escuchar. Que acuérdense que le decimos escuchar es poner atención a lo que me está diciendo, entender lo que me está diciendo, a sentir de que estoy entendiéndole y preguntar para saber si estoy entendiendo bien o no. Eso es una escucha completa. ¿O qué más? Una actitud del encuentro. O sea, salir a las calles, encontrarnos con las personas que están necesitando y escucharlas. Entre muchas otras, pero aquí les dejo estas dos. Y con esto yo termino y les agradezco mucho que el día de hoy me hayan acompañado con este tema y los invito también a que el día de mañana pues estén otra vez aquí viendo la segunda parte de esta primer carta pastoral de nuestro obispo. Que Dios los bendiga y buenas noches.